día martes quedó un tema pendiente, pero sumamente importante, razón por la cual voy a abordarlo. A pesar del tiempo que tengo, voy a tratar de ser muy sintético con respecto a este tema, que definitivamente su desarrollo se encuentra plenamente justificado. Nos referimos al término precedente vinculante constitucional, ¿no? ¿Qué significa un precedente? ¿Qué significa un precedente? Un antecedente. Precedente es un antecedente que precede. El precedente es ¿qué cosa? Es un concepto básicamente más jurídico, más lógico que jurídico, ¿no? Porque el precedente efectivamente es el que antecede, es el concepto, el criterio que antecede. Pero siempre el que antecede es el que establece el devenir del siguiente. Sí, se puede aplicar. Se puede aplicar. Claro. Pero ¿con qué condición? Siempre y cuando hayan las mismas condiciones jurídicas, ¿no? Así es, o sea, un elemento homólogo, un elemento igual. Entonces, efectivamente, el término precedente vinculante hace referencia a la existencia de un criterio anterior, al elemento de la precedencia. Entonces, yo les diría que, por ejemplo, ahí tenemos, hay un concepto interesante que el código lo ha manejado el día de hoy, en el sentido que a pesar de que el código lo regula, el código procesal lo regula en su artículo 7, lamentablemente pues no ha habido un desarrollo exegético, digamos, abundante. Lo que sí ha habido un desarrollo jurisprudencial importante. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido capaz de establecer y de suplir los vacíos en ese término, y principalmente en el ámbito de su aplicación. ¿Cuándo se aplica? ¿Qué significa el precedente vinculante? A falta de esa teoría procesal que involucre todo ese desarrollo del precedente vinculante, es que su jurisprudencia se ha encargado de perfilar este concepto. Se ha encargado de perfilar este concepto. Y es además también a partir del sistema en el cual se ha desarrollado el precedente vinculante. Porque importa mucho el nivel de vinculatoriedad del precedente en un sistema jurídico. En el Perú es obligatorio. En el sistema norteamericano es un precedente persuasivo. En el sistema anglosajón es un precedente duro. Es un precedente vinculante. Pero lo interesante es las distintas interpretaciones que salen de esta existencia, ¿no? Porque es un concepto, digamos, que se opone al concepto de la ley. El precedente se opone al concepto de la ley. Porque una cosa es la aplicación de la norma por sí misma y otro es el precedente vinculante. Entonces quiero yo precisar los dos alcances del precedente vinculante en nuestro sistema jurídico. Aquí está. Es una primera aproximación. El Perú asume un modelo del common law o del civil law. Es decir, las dos grandes escuelas jurídicas han entonces, a nivel de jurisprudencia, han aportado elementos para constituir el día de hoy un precedente vinculante. No es un producto que nace de la sesuda reflexión peruana, ¿no? Es un concepto, digamos, híbrido. Falta un sustento constitucional. ¿Por qué? Porque no existe en la Constitución Política del Estado un solo artículo que abone o que garantice su vigencia y su desarrollo. Es parte de lo que hablábamos el día de ayer, ¿no? La llamada autonomía procesal constitucional. La necesidad de resolver un caso sobre la base de un criterio anterior. Ese es básicamente producto de la autonomía procesal. Y ese no se ajusta a la afirmación de la pirámide que señala, ya que en ella la sentencia ocupa ¿qué cosa? En el último lugar.
El precedente vinculante, digamos, en la pirámide kelseniana, ¿dónde se ubica? En el último lugar. En la visión neoconstitucional, el precedente se ubica ¿dónde? En el primer lugar. Es una norma adscrita a la Constitución. Tiene por tales efectos similares a una ley, pero no es ley. ¿De acuerdo? No es ley. No tiene además, tampoco dice la justificación, la encontramos en la autonomía procesal. Suficiente, insuficiente. Porque si se ha pretendido establecer el precedente como la fórmula que desarrolle a partir del cual todas las materias, administrativo, laboral, penal, todas las materias deberían tener precedente. Sin embargo, ¿en qué medida el precedente es vinculante y obligatorio? ¿Por qué vinculante? Porque vincula a los poderes públicos, vincula al juez, vincula a las partes, demandante y demandado se encuentran vinculados por la decisión del juez. ¿Y por qué obligatorio? ¿Por qué? Porque la decisión obliga en suma, de manera intensa, al Estado al cumplimiento. Esa es la diferencia con los otros precedentes de otras materias, que eso tiene un nivel, al determinarse un nivel constitucional, es obvio que su vigencia y eficacia es mucho más densa que una simple sentencia. ¿De acuerdo? Pero dentro de la numerosa discusión académica que se ha planteado al respecto y de los puntos, efectivamente, de los puntos que se han planteado al respecto, quiero entrar a precisar qué significa el término precedente vinculante. ¿De acuerdo? O sea, para tener claramente qué significa un precedente vinculante. Y acá hay dos conceptos, digamos, antagónicos, ¿no? Por un lado tenemos el precedente vinculante dentro de la concepción de lo que establece el Código Procesal Constitucional. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver un segundito. Quiero ubicar acá el texto de la ley del Código Procesal Constitucional. A ver, un segundo. Ahí está. ¿Dónde está el concepto? Acá lo tengo. Un segundo, vamos a ubicar el concepto. Aspecto legislativo que está. Aquí está. Vean ustedes, el artículo 7 del Código Procesal Constitucional establece claramente lo siguiente. El precedente vinculante, ¿qué cosa es? Aquella sentencia. ¿Qué cosa es aquella sentencia? ¿Qué sentencia? Es un acto procesal en virtud del cual el juez resuelve ¿qué cosa? Una pretensión. Una sentencia es una decisión sobre el fondo del asunto. Quiere decir entonces que el precedente, de acuerdo al artículo 7, no puede ser jamás una resolución. Un auto. ¿Qué significa un auto? Resuelve elementos en mero trámite. Una resolución que en el proceso constitucional dice, por ejemplo, una resolución, por ejemplo, resuelve caducidad o agotamiento de vía previa. Tiene que ser ¿qué cosa? Una sentencia. Una sentencia, acto procesal que resuelve la controversia al final. Pero el concepto que viene más adelante es más complicado. Dice que adquiere la autoridad de cosa juzgada. Y la cosa juzgada es un concepto acabado en la jurisprudencia, no. Porque hay dos posiciones. Una primera posición que dice que hay cosa juzgada cuando existe un pronunciamiento en una segunda instancia. Ahí hay cosa juzgada, confirmatoria, se acabó el asunto. Primer criterio. El otro criterio es: habrá cosa juzgada cuando exista una decisión del juez sobre el fondo del asunto. Ahí recién hay cosa. El Código Procesal y la jurisprudencia del TC se orientan más bien a la segunda consideración, que hay cosa juzgada cuando existe una consideración sobre el fondo del asunto.
Sin embargo, este concepto ha ido variando con el tiempo. El propio Tribunal Constitucional ha establecido que, por ejemplo, en los temas que tienen que ver con narcotráfico, derechos humanos, lesa humanidad, corrupción de funcionarios, etc., el concepto de la cosa juzgada se relativiza. No es un concepto absoluto. Quiere decir que cualquier sentencia podría ser, ¿qué cosa? Redefinida, reexaminada, a excepción de las sentencias que emite el Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Esa es básicamente esa consideración. Así que yo quiero plantear los tres elementos. Las tres concepciones de la cosa juzgada. En materia de constitución, señores, no hay cosa juzgada. Penal y civil. Quiero hacer esa distinción. Repito nuevamente, no es una cosa juzgada penal. La cosa juzgada penal hace referencia a ¿qué? Al hecho que no se puede reabrir un caso, ¿no? La cosa juzgada civil dice, claro, no dice, las partes renuncian expresamente a interponer recursos, las partes dejan transcurrir los plazos o las partes simplemente consienten la decisión judicial. En este caso, ninguna de las dos. ¿De acuerdo? Ni es penal ni es civil. Es una cosa juzgada constitucional. La definitividad de una decisión judicial. ¿Cómo está? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otro extremo dice? Dice, cuando así lo exprese la sentencia. Quiere decir entonces que en determinada parte emotiva de la decisión, en el fallo, en la decisión, en los fundamentos, debe decir que de conformidad con el artículo 7 del Código Procesal, esta sentencia, ¿qué cosa adquiere? Condición de cosa juzgada. ¿De acuerdo? De manera expresa, con ese tenor. Si no lo dice, obviamente, ¿qué cosa es? No es cosa juzgada. ¿De acuerdo? Si no lo dice, no es cosa juzgada. ¿Qué más dice? Dice, lo expresa así en la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. ¿Qué es efecto normativo? En términos latos jurídicos, ¿qué significa efecto normativo? ¿Tendrá rango de ley? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo interpretamos ese concepto, no? Dice, el extremo de su efecto normativo. ¿Tiene rango de ley? ¿Tiene efectos de ley? ¿Tiene fuerza de ley? ¿Tiene reserva de ley? A quienes recién han venido estamos hablando del precedente vinculante. ¿Tiene rango de ley? ¿Es una ley? Tener contenido normativo es decir lo mismo que tiene rango de ley. ¿Tiene efecto de ley? El tribunal ha dicho, ya sacó esa decisión, dice, tiene por tales efectos similares a una ley, pero no es ley. ¿Qué le faltaría al precedente para ser ley? El precedente se debate en el pleno del tribunal. Eso es lo que le falta. El presidente tiene notio, coercio, ejecutio, no tiene qué cosa, origen legislativo. No es ley. Pero tiene por tales efectos similares a una ley. ¿De acuerdo? No es ley. ¿Tiene rango de ley? ¿Tiene rango de ley? Sí. ¿Tiene rango de ley? No. La sentencia Clever Mina Quispe, la STC 004705 AITC, ha dicho cuáles son las normas que tienen rango de ley en el Perú. Normas con rango de ley. Sentencia de Clever Nina Quispe. Nina Quispe.
sentencia que desarrolla la pirámide que se entiende en el Perú. Esta sentencia, señores, no dice en ningún momento que el presidente tenga rango de ley. No dice. ¿Qué normas tienen rango de ley? Tratados, leyes orgánicas, leyes ordinarias, ley de presupuesto, decretos legislativos, decretos de urgencia, resoluciones legislativas, ordenanzas municipales, ordenanzas regionales, leyes de reforma constitucional y además también el reglamento del Congreso. En ese orden. El presidente vinculante no tiene rango de ley. ¿De acuerdo? No tiene rango de ley. Ahora, algo más. Si no ha quedado claro este concepto, yo quiero entrar acá a esta pequeña, digamos, a esta pequeña precisión. Vean, ¿qué dice? Elementos del precedente vinculante de acuerdo al Código Procesal Constitucional. Ahí está. Sentencia, estimativa, desestimativa, improcedente, quiere decir que la decisión puede ser una decisión de una sentencia fundada o infundada o improcedente, no importa. Lo importante, ¿qué cosa es? Que de conformidad con el artículo 7, que exprese devenga en parámetro normativo. ¿De acuerdo? De ahí más dice, condición de cosa juzgada, que ya hemos dicho que en materia constitucional la cosa juzgada, ¿qué cosa es? Totalmente relativa, ¿no? No existe la cosa juzgada en materia constitucional. El tercer elemento es esto, ¿no? Que explicite su contenido normativo. Tiene portales, efectos, símil, pero no es ley. No es ley. Bien, si ese concepto tuvo vigencia desde el 2004 al 2005, es un concepto, a mi modo de ver, equivocado o erróneo. Repito nuevamente, el precedente vinculante a tenor de lo dispuesto en el Código es un concepto erróneo. Erróneo. ¿Cuál es el concepto actual? No quiero decir con esto que el Código induce a error, ¿no? No quiero decir con esto que el Código está mal hecho, sino que en materia del derecho procesal constitucional tenemos varias fuentes: fuente legislativa, fuente jurisprudencial y fuente de precedente. Tenemos tres fuentes. ¿Cuál es el concepto correcto del precedente? No lo encontramos en el Código, lo encontramos ¿dónde? En su propia jurisprudencia. ¿A qué nos referimos? Y van a ver ustedes, digamos, la comparación de uno y otro, que es un elemento totalmente distinto. Nos referimos a esto. Criterio jurisprudencial. Sentencias 0024-2005-2003 AITC, Municipalidad Cristal de Lurín. ¿Qué dice esta sentencia? Esta acción de causalidad. Vean, totalmente distinto, ¿ah? Totalmente distinto. ¿Qué dice? El precedente vinculante, ¿qué cosa es? Es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto. Ojo con esto. Regla jurídica expuesta en un caso en particular. Vamos a dejar por un momento el término de la regla, ¿ya? La regla quiero desarrollarla al final. Pero sí quiero poner a esto, dice. Decide en un caso particular y concreto. O sea, el tema de la regla lo dejamos pendiente. Pero el otro elemento, ¿qué cosa es? Dice, en un caso particular, ¿no? Un caso particular. Y concreto. ¿Por qué hace esa referencia de particular? Particular. Tal vez sea reiterativo, ¿no? Muy recurrente. Recurrente. ¿Cuándo es un caso particular? Cuando es de las partes. Un caso particular es un caso complicado.
un caso controvertido, un caso, digamos, sumamente difícil, el caso Marbury versus Madison, un precedente, ¿no? El precedente, ¿qué supone? Un criterio anterior, ¿no? Y si no hay criterio anterior, ¿hay precedente o no hay precedente? No, no. Entonces sería un precedente sin precedente. A ver, nuevamente pregunto. Si no hay un criterio anterior, ¿habría precedente o no? ¿Una sentencia sola haría precedente? No, porque tiene que haber casos reiterativos. Entonces, ¿cómo se crea el precedente? Sobre la base del criterio anterior. Perfecto. Y si el caso en cuestión no es nada complicado o no tiene un alto nivel de controversia, simplemente digo, en este caso debe seguir este criterio. Entonces, pues, significa entonces que el tribunal puede asumir que un precedente es un caso cualquiera, ¿no? Tenga o no mayor nivel de complejidad. ¿Sí? ¿O no? El precedente es un caso cualquiera, ¿no? Eso se refiere con particular. Particular. O sea, pueden haber antes de ese 20 casos, no importa, en este lo resuelvo. Por eso dice que es particular. ¿De acuerdo? Primer duda aclarada. Usted me dijo, doctor, que era interparte, ¿no? El precedente no solamente es interparte, es erga omnes. Cuando se inicia un caso particular y luego termina Claro, pero ahí tenemos los elementos de vinculatoriedad y aparte obligatoriedad. Vinculante porque vincula a las partes, vincula al juez. El juez se autovincula con su decisión y aparte obligatoria porque obliga a todos los poderes públicos a su cumplimiento. Esa es la razón. En el fondo es igual que una jurisprudencia simple, pero con una diferencia. La diferencia es que el precedente que tiene una regla jurídica. Obliga más allá de las partes, Obliga, vincula, ata fuertemente. Así es. Ahora, vamos por partes. Dice, el caso particular y concreto, que decide establecer como regla general para todos, no para uno, no para el caso en concreto, sino para quienes, para todos. ¿Qué más dice? Y que por ende deviene en parámetro normativo. ¿Qué decía el criterio anterior, se acuerdan? ¿Qué dice el criterio anterior? Ese dice deviene parámetro normativo, ¿no? ¿Qué decía el anterior? Dice efecto normativo. Este dice parámetro normativo. Bien, ¿qué significa el parámetro normativo? Porque en puridad es lo más importante, ¿no? Dice deviene, ¿no? Deviene se convierte, dice. Deviene en parámetro normativo. Parámetro normativo significa ¿qué cosa? Que el juez está limitado a acatarlo. El precedente, señores, no se interpreta. El precedente se aplica. La norma que se hace, se aplica, se cumple. Entiende el tribunal que el parámetro normativo, ¿qué cosa es? El parámetro de interpretación. La ley, el parámetro, el precedente vinculante se aplica, no se interpreta. La principal limitación en este criterio, que lo asumimos como válido, es este. Limitación, ¿no? Dice, para la solución de casos de naturaleza homóloga. Homóloga. Parecido a algún elemento en común. Puede ser, me parece, algún nivel de similitud o tienen que ser igual. El caso tiene que ser igual. No me refiero a igualdad material, igualdad de partes, de pretensión y de proceso, sino igual. Ahora bien, yo les
dijimos en la clase de ayer, en la clase del miércoles, que en materia consular, señores, hay un alto nivel de discrecionalidad y de relatividad. No todo es absoluto, ¿no? A pesar de que son casos homólogos, se pueden establecer, ¿qué cosa? En los precedentes, ciertas excepciones. ¿Tienen que ser homólogos y exactamente iguales? No necesariamente. Pueden haber, ¿qué cosa? Algunas diferencias. No siempre es igual. Lo importante en materia procesal consular es que ustedes conocen la regla, pero más importante, ¿qué cosa es? La excepción. Por eso ese concepto dice, claro, ¿qué dice ahí? Es homólogo. Tiene que ser igual, sí. Pero ¿qué pasa si rompe la igualdad? ¿También se aplica? Sí. Hay un carácter discrecional. Ahora, ¿qué más dice? Tiene por tales efectos la ley. Es decir, la regla general externalizada como precedente, todavía no hemos visto la regla, ojo, lo más importante, la regla general externalizada como precedente, ¿qué dice? Se convierte, a partir de un caso concreto, se convierte en una regla preceptiva. Una regla preceptiva. Quiero interpretar ese concepto. ¿Qué significa un precepto? Dice regla preceptiva. Ya no es regla jurídica, ya no es regla procesal. ¿Qué cosa es? Regla preceptiva. Veamos el concepto de precepto. Si ustedes saben que si van a ir a una fiesta y van a tomar licor y después van a consumir, van a conducir, saben que hay una regla preceptiva, ¿no? ¿Cuál es? ¿Ah? No manejar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes conocimiento de la regla, de la norma, de la disposición, ¿sí? Entonces, ¿qué te obliga eso? Una abstención. Sabes que si tú vendes alguna cosa robada, hay una ley que te castiga. Igual el precedente. Tú sabes que existe, acátalo. Tú sabes que existe, aplícalo. Y si como consecuencia de aplicación tiene que ver qué cosa el hecho de que tú debes o plantear la demanda o no plantearla. O en todo caso, sabes perfectamente que tendría que irse a otra vía, a la vía contenciosa, a la vía laboral, a la vía penal. Por eso, ¿qué cosa es regla? Preceptiva. Por eso se llama regla preceptiva. Precepto común a alcanzar de manera general. Ahora bien, lo más importante de esto, no lo hemos definido. ¿Saben cuál es? ¿Qué significa regla jurídica? ¿Alguno tiene alguna idea de qué significa la regla jurídica? ¿Ah? Dice regla jurídica, ¿no? Regla jurídica en un caso expuesta, en un caso en concreto, a partir del cual el tribunal fija un criterio. Regla jurídica. Ah, pero hay un concepto. Formulación general usada para resolver de manera determinante la controversia. Expresada en una premisa de subsunción automática, caracterizada por una depuración normativa excluyente. El término es complejo, ¿eh? Bastante complejo, ¿no? Pues la regla jurídica. ¿Por qué digo regla, formulación general? Dice, expresada en una premisa de subsunción. ¿Saben cómo se expresa esa regla? De la siguiente manera. Se expresa así. Condición sin la cual ¿qué? O también entendido como la llamada conditio sin la cual.
automática una depuración normativa excluyente. ¿Por qué digo depuración normativa excluyente? Porque si yo aplico a un caso que tengo entre manos, un precedente, no le aplico nada, no voy al Código Civil, no voy al Código Penal, no voy a la norma administrativa, ¿qué le aplico? Precedente. Y punto, señores. No me interesa más, no me interesa la norma, las otras normas, precedente y punto. Pero si yo digo, es una regla jurídica, digo, una conditio sine qua non, sin la cual, ¿qué? Quiero plantear un caso, el caso más sencillo en materia de precedente. El precedente vinculante Pedro Antonio Bainón Flores. ¿De acuerdo? Precedente vinculante Pedro Antonio Bainón Flores. ¿Qué te dice este precedente vinculante? Dice lo siguiente: solamente puedes acudir al amparo constitucional cuando ha sido objeto de un despido nulo, arbitrario, incausado y despido nulo, arbitrario, incausado y despido, claro, nada más los tres, ¿de acuerdo? Puedes acudir al amparo en esos tres casos. ¿De acuerdo? Nulo, arbitrario e incausado. Nada más. ¿Qué pasa si te botaron del trabajo porque la empresa quebró o la empresa cerró? ¿Enchufe? A ver, ¿me están entendiendo? ¿Me siguen o no? Les voy a plantear el caso más sencillo. En materia laboral dice, ¿no? Solamente puedes plantear en materia de amparo tres tipos de despidos: nulo, arbitrario y incausado. ¿Sí? ¿Qué pasa si la empresa entra en un proceso de quiebra o de reestructuración y como consecuencia de ello opera el despido? ¿Podrías plantear o no el amparo o no? Doctor, ¿qué dice usted? No. ¿Por qué razón? Digamos, si hay una causa justificable para el despido, o sea, ya no voy a poder retribuir tu trabajo, digamos. ¿Qué dice la regla general? Solamente procede nulo, arbitrario, incausado. ¿Y ese tipo de despido se embarca en esos supuestos o no? No, ¿verdad? Claro. Pero tú no podías acudir a eso. ¿Qué pasa en otro caso? Por ejemplo, te despiden, tú dices, mire, ¿sabe qué? Yo me doy por despedido porque hace 3 meses que no me pagan. ¿Es nulo? ¿Arbitrario? ¿Incausado? No, ¿verdad? Te fuiste, pues. La empresa se fusionó con otra. ¿Es nulo? ¿Arbitrario?